Yo ya no sé, debe estar grabando. ¿Está grabando? ¿Alguien me avisa eso? Sí. Bueno. Ya estás grabando. ¿Sí? Sí, sí, estoy grabando. Ok, el tema de hoy es la unidad 4. Empezamos la unidad 4. Vamos a hacer hoy y la semana que viene vamos a hablar de esto. Un poco la idea de hoy es el texto de Petit, que nosotros veníamos ya trabajando. Esta es la tercera parte del texto de Petit y un poco lo que voy a hacer es una síntesis de algunas ideas principales del texto de Petit. Como el texto es muy extenso, hice síntesis de algunas ideas principales, pero básicamente lo que quiero hacer es, lo que van a ver al final es una idea de cómo hacer un diagnóstico para preparar y una intervención en una organización para prepararse para ese tipo de trabajos. Un par de aclaraciones primero, que, bueno, la primera es que ya veníamos hablando, pero bueno, para que quede claro, digamos, las formas de insertarse o de trabajar en las organizaciones pueden ser desde dentro o desde fuera. Normalmente desde dentro es dentro de la Oficina de Recursos Humanos o como parte del equipo de recursos humanos, o desde fuera como un consultor o consultor externo. Tiene muchos nombres. Y si leen y si en algún momento empiezan a leer sobre esto, se van a dar cuenta que los nombres van cambiando, pero las ideas van como reciclándose y van siendo más o menos la misma. Y la segunda advertencia es esto que puse acá en una Power, que lo que nosotros vamos a guiar o lo que nosotros vamos a intentar hacer es una lectura de diagnóstico organizacional que tiene básicamente en la cabeza analizar para intervenir en dos tipos de aspectos que tienen que ver con la comunicación y el poder. Digo esto porque existen muchos. Si uno googlea, por ejemplo, y pone intervención o diagnóstico organizacional, diagnóstico, intervención, análisis, etcétera, 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 va a encontrar muchísimas teorizaciones, muchísimas hipótesis, muchísimas formas de abordaje. Y bueno, nosotros de alguna manera esta idea de analizar comunicación y poder tiene que ver con que nosotros vamos a sintetizarlo acá y no vamos a tomar otro tipo de teorizaciones. Si ustedes quieren, por ejemplo, pueden rastrear la bibliografía de Mixberg, la bibliografía de Chain, Peter Jack y toda esta gente que venimos nombrando en este cuatrimestre, y bueno, ellos tienen sus propios sistemas o sus propias teorizaciones sobre cómo hacer diagnóstico de intervención. Nosotros un poco seguimos esta parte, nos ponemos acá más en academicistas, digamos, por decirlo así, más desde un lugar de lo que Petit explica o intenta explicar para hacer diagnóstico, y no pretendemos ir mucho más lejos, por lo menos no en este momento. Y bueno, y una tercera advertencia tiene que ver con esto que mucho de todo esto, o que por decirlo de otra manera, en esta parte, la parte de intervenciones, tanto la psicosociología como el análisis institucional se unen en la práctica y en el trabajo. Digamos, es como, si tengo que decirlo de alguna manera, la división entre análisis institucional y psicosociología un poco expira o un poco termina o muere ahí en esta discusión académica, pero cuando uno está en el campo y está tratando de hacer un diagnóstico y está tratando de hacer una intervención correcta, mucho de lo que aparece o de lo que venía apareciendo en los capítulos teóricos un poco queda fuera. Bueno, hecha esta advertencia un poco para tener en cuenta, la idea es tomar, bueno, ahora no sé si ya está subido, un poco este es el libro, que es el mismo libro que venimos trabajando. Ok, ya está arriba, ya está subido lo de Petit, y esta parte, esta tercera parte, es la que ustedes tienen para leer cuando quieran, y nosotros vamos a trabajar un poco estos primeros puntos de esta tercera parte. ¿Sí? Lo que yo hice de alguna manera es
trabajar esto para que a ustedes les sea, no sé, más fácil entender o les guste o el día de mañana o cuando quieran estudiar o cuando quieran ampliar el tema, tengan de dónde apoyarse. Como no, yo en realidad no leía bien lo que decía acá, le puse acá los puntos más o menos que vamos a hacer hoy en este seguimiento, que es esto, la diferencia entre encargo y demanda, que es fundamental para mí en la lectura tanto de la psicosociología como del análisis institucional. Diferenciar encargo y demanda es como el primer paso o como el paso, el paso fundamental y el paso donde no tenemos que, digamos, donde nadie quiere equivocarse, donde no deberíamos equivocarnos, porque de, esa, de, esa, de ese trabajo de diferenciar encargo y demanda va a depender mucho todo lo que hagamos a posteriores. ¿Sí? Y bueno, van a ver que como continúa, el trabajo tiene más que ver con, yo seguí un diseño de organizaciones y esto es lo que aportó una de las alumnas con la que estuve hablando el miércoles pasado. Eh, les habían, digamos, un poco la anécdota es que le vendieron un texto que yo escribí hace muchísimos años, como 15 años atrás o más. Fue una de las primeras cosas que escribí y en realidad era un capítulo del libro que después terminó no siendo y está publicado en una revista que editábamos en la cátedra. Eh, y tiene que ver con que mi guía para lo que o lo que yo utilizo como guía en todo el proceso de diagnóstico, de análisis, de intervención, eh, de alguna manera seguía por esto que nosotros, o que lo que yo denomino el proceso de investigación o el diseño de investigación. Para mí hay una similitud muy grande entre aquello que nosotros vemos en el proceso de investigación y aquello que nosotros intentamos cuando hacemos un diagnóstico en una organización. ¿Se entiende? Para mí hay un paralelo. En aquel momento yo escribí un texto que tenía que ver con esa idea. La sigo sosteniendo parcialmente, no sé si todo el texto, pero bueno, como les decía a los chicos, un poco a mí me sirvió para aclarar ideas y tal vez alguno lo quiere usar para eso. Si se los venden y lo tienen, bueno, y lo leen en algún momento. ¿Ok? Lo primero es lo que veníamos diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué es un encargo? Y bueno, nosotros tenemos que ahí diferenciar que cuando nosotros nos llaman o nos piden, nos hacen un encargo y ese encargo es lo dicho o es lo textual y que aparece siempre en este proceso que normalmente nosotros acá vamos a llamar clientes, digamos, si queremos hacer un parangón un paralelo con la clínica serían pacientes, pero en realidad yo preferí siempre tener esa idea de esa distancia del grupo de clientes, diferenciándolo del proceso de la clínica, digamos, ¿no? Que yo hago también y que la gente hace, entonces preferí conservar la idea de grupo cliente. Y la idea es aclarar, digamos, todo lo posible en lo dicho, digamos, de dónde viene y cómo llega a este lugar este encargo, ¿sí? Y bueno, para eso, abajo tienen como una guía, digamos, de encargo, bueno, de alguna forma son los 3 puntos que yo creo que es lo que normalmente sintetiza todo tipo de pedido, de llamado a un psicosociólogo, y tiene que ver con un requerimiento, con algo que nosotros llamamos ideología, o con algo que sea del tipo de ideológico, con una necesidad operativa, o que de alguna manera tiene que ver con una crisis de algo que es contingente, que tiene que ver con ese momento, con este momento, que sería algo pasajero o que sería algo nuevo en una organización. ¿Se entiende? Para que no se mareen o para que se mareen un poco más, no lo sé. Yo acá hice una lista. Esta lista no es una lista total y absoluta y completa, ni mucho menos, pero digo, bueno, ¿para qué pueden llamar a un psicosociólogo? ¿Para qué pueden llamar a un consultor? ¿Para qué pueden llamar a alguien que hace recursos humanos? ¿Para qué pueden llamar a un psicólogo en general una empresa? ¿Para qué? ¿Qué les piden?
Entonces yo ahí listé, digamos, de una forma muy arbitraria y muy sin ninguna pretensión de que sea una lista completa, ni mucho menos, pero bueno, analizar conductas, seleccionar personal, capacitar, hacer desarrollo humano, analizar conductas de los consumidores, eh, analizar puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Yo ahí hice unos 10 puntos más o menos para que ustedes puedan como decir, bueno, ¿qué es el encargo? ¿O de dónde viene? ¿O en qué textualmente se apoya el encargo? Cuando hablamos de encargo, seguro, o cuando alguien le dice, che, vos sos psicólogo, yo tengo una empresa, me gustaría charlar con vos, casi seguro, por decirlo de esta manera, casi seguro que van a hablar de esto. ¿Se entiende? Casi seguro que le van a plantear estas cosas, algunas de estas cosas, todas estas cosas, o de alguna manera lo que estén diciendo tiene que apuntar a estas cosas, van a apuntar a estas cosas. ¿Se entiende? Traté de expresarlo en verbos en infinitivo para que esto que le decía, que suena a un proyecto de investigación o a un diseño de investigación, tenga esta idea de objetivos en infinitivo. ¿Sí? Pero el encargo tiene detrás, por decirlo de esta manera, lo que nosotros llamamos una demanda. ¿Sí? Hay una parte de esto que nos están diciendo, y acá yo quiero ser un poco más, eh, no sé si decir, un poco más profundo, no sé si la palabra es un poco profundo, pero digo, digamos, no quiero entrar en una discusión con los psicoanalistas o con el análisis institucional, pero a menos que no sea muy este, ingenuo, por decirlo de esta manera, nadie cree que detrás de un encargo o detrás de un pedido y un encargo no existe una demanda que está seguramente en lo no dicho, en aquello que está implícito, en aquello que son las estructuras que son de algunas formas implícitas y que de alguna forma hacen a el trabajo de todo tipo de psicólogos. Digamos, creo, no sé si todavía hoy, pero durante un tiempo, cuando yo era estudiante, y todavía lo escucho por lo menos parcialmente en la facultad, parecería que lo único que puede ser profundo es el psicoanálisis freudiano-lacaniano, cosa que es una absoluta mentira, digamos. Hay psicosociólogos, digamos, la profundidad tiene que ver con cómo uno estudió, se capacitó y sabe. Y todos los psicólogos sabemos, mejor o peor, más lindo, más feo, con más o menos profundidad, que detrás de esto, que es una fachada, que es un pedido, existe otra cosa que es un encargo y que de alguna manera tiene que ver con esto que es nuestro trabajo siempre. Nuestro trabajo tiene que ver con este tipo de cosas, ¿sí? Normalmente cuando nosotros veíamos en las clases anteriores, en los encuentros anteriores, con esta estructura afectiva y cognitiva, el encargo o lo que está inconsciente en el encargo tiene que ver con esas estructuras cognitivas que están reprimidas o con esas estructuras afectivas que están reprimidas. De esto no hay ningún tipo de esto no hay ningún tipo de dudas, no importa desde qué línea se pretenda hacer la observación o se pretenda hacer el diagnóstico y la intervención. ¿Sí? Lo interesante de analizar la demanda por parte del equipo o del equipo de intervención tiene que ver con esto que es un pasaje, digamos, ¿no? Es como una entrada en la organización. Cuando uno de alguna manera logra entender qué es la demanda, cuál es la demanda o cuáles son las demandas en esta organización, en este grupo cliente, nosotros estamos dentro de la organización o por decirlo de otra manera, damos un paso hacia dentro de la organización. Es una de las cosas interesantes que plantea Petit en el texto, tiene que ver con que normalmente el equipo consultor o el equipo diagnóstico, quienes hacemos análisis organizacional, no nos presentamos nunca de manera individual o de manera personal. Independientemente que algunas firmas llevan el nombre del asociado principal, o muchas veces las firmas son solamente esa persona, se presentan como equipo y se presentan como organización.
esto te da como una ventaja operativa y te para frente a este grupo cliente como una persona que tiene un respaldo de una organización o de más de una cabeza detrás, y esto permite en algún plazo o en el tiempo poder manejar situaciones que pueden llegar a ser complicados si la organización es muy compleja, si la organización es muy grande, o si de alguna forma la intervención o el diagnóstico de la intervención se sostiene mucho tiempo, se sostiene durante largo plazo del tiempo. ¿Se entiende? Después, bueno, yo lo que fui poniendo ahí son las ideas principales, digamos, donde, bueno, esta idea de encargo, que nosotros vamos a transformar en demanda, puede ser entendida ya en sí como una intervención. O sea, que haya alguien en una empresa y que esté, por decir así, a disposición dentro de la propia empresa, es una intervención en sí. Es un alguien sobre el cual todos o muchos de los integrantes de la organización se van a preguntar. Y esta pregunta que se hace a nosotros nos habilita o nos abre para muchas cuestiones, acá cuestiones, para muchas preguntas, para muchas observaciones que a posteriori nos vamos a hacer como equipo. ¿Se entiende? El siguiente punto tiene que ver con esto que se llama alguna exploración preliminar. Algunos autores acá lo llaman a esto prediagnóstico, que tiene que ver mucho con esto de cómo recuperar o de cómo se recupera o cómo podemos recuperar información a partir de lo que se denominan las técnicas cualitativas y cuantitativas de investigación. ¿Dónde? ¿En qué lugar? Acá nos hacemos la pregunta qué, quién, cuándo, pero básicamente dónde. Dentro de la organización a tres niveles. Estos tres niveles seguramente a ustedes les van a ser familiares, digamos, el ápice estratégico, el táctico y el operativo, que son los tres niveles que Hilbert señala y que los cuales nosotros trabajamos, incluso en más de un encuentro, de los cuales hicimos algunos señalamientos, hay una bibliografía, hay una PowerPoint y una clase, un encuentro grabado también sobre esto, explicando cada uno que abarca. Y básicamente lo que tienen a la derecha de este doble cuadro es un listado, no es un listado acabado, aunque está bastante completo, creo yo, de las técnicas que se pueden utilizar o que cualquier psicosociólogo puede utilizar para hacer una exploración de la organización. ¿Sí? Son técnicas que yo dividí entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Este tipo de técnicas se van a combinar o normalmente se combinan, le da mucha seguridad. Yo creo que las técnicas cuantitativas dan mucha seguridad en cuanto al material que se recoge, ya que vienen, o que normalmente cuando uno las utiliza, pero que uno las haya creado, dan resultados o son aplicadas para una un cierto ámbito, un cierto objetivo que se pretende. Por ejemplo, en recursos humanos es bastante común utilizarlas, y que se contraponen mucho con las técnicas cualitativas. Al final un poco vamos a decir por qué esto está presentado así también acá para Petit y por qué nosotros seguimos esto. Y se complementan normalmente las observaciones y las entrevistas, incluso las entrevistas en profundidad, con este delineamiento de técnicas cuantitativas que tienen más que ver con capacidades, aptitudes, consciente intelectual, habilidades, motivación, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Entonces, el complemento de lo cualitativo y lo cuantitativo cumplen un papel fundamental en este momento para hacer un diagnóstico, repito, para no equivocarnos en el momento de hacer el diagnóstico principal. ¿Se entiende? ¿Cómo funciona? Una vez que recogemos todos los datos, para hacer un diagnóstico tenemos que tener en cuenta un par de puntos que Petit señala mucho. Para mí hay algunas cosas que son muy obvias, como diferenciar tipos de contratos, ¿sí? ¿Se entiende? Pero luego llegamos a la hipótesis principal. Un diagnóstico de una organización
en verdad, para mí, un poco, Petit también lo señala, aunque solo en un punto, yo creo que todo el trabajo, o mucho del trabajo, tiene que ver con la hipótesis que tengamos de esa organización en ese momento. No podemos escaparnos a esto en ningún momento, no podemos dejar de, de entender y de pensar que esa es una hipótesis, que es una hipótesis explicativa, y que como hipótesis explicativa intentaremos aclarar o intervenir en la segunda parte, por decirlo así, o en la parte más práctica o más operativa del diagnóstico. Le hice aquí unas, para que no se olviden más que por otra cosa, digamos, una diferencia que se van a encontrar en muchos textos, es esta división entre contrato técnico y contrato legal. Un poco el contrato técnico tiene que ver con un contrato metodológico, de qué es lo que vamos a hacer, en qué momento, en qué plazos. Y el contrato legal, básicamente, yo siempre lo relaciono con el contrato económico, más allá que es un contrato jurídico económico, más allá de que nosotros debemos cumplir con ciertas reglas, con ciertos horarios, cumplir con determinados pedidos, etcétera, etcétera. Normalmente, o muchas veces, cuando el consultor externo es llamado, el psicosociólogo es llamado, este contrato explicita qué es lo que va a hacer. Incluso hay contratos que tienen que ver con, contratos legales, digo, que tienen que ver con cierta confidencialidad de datos, ya que son datos sensibles para la empresa o para la organización, y que evidentemente no toda organización está dispuesta a mostrar, digamos, por diferentes motivos. Uno después puede hacer especulación sobre esto. Pero, digamos, lo que se agrega es, o lo que yo quiero agregar acá, es esto que es un contrato psicológico, que para mí retoma esto del contrato técnico, pero también tiene que ver con un contrato metodológico, pero tiene que ver con un contrato que para mí es del orden de lo ético, y es una continuidad de esto que es un contrato social, ¿se entiende? O sea, tendríamos que estar charlando, creo que yo, mucho tiempo para que a lo mejor algunas ideas queden más claras, pero yo creo que hay un contrato social en el sentido de que estamos todos de alguna forma embarcados en un problema, y que vamos a poner sin ninguna deshonestidad de nuestra parte eh, lo que nos sea posible, o todo lo que nos sea posible para poder resolverlo, para poder ayudar. Esto yo creo que es un contrato social. El contrato social, esto es toda una discusión sociológica, política, ideológica, pero el contrato social está más allá desde mi punto de vista, digamos, está más allá del contrato legal. Digamos, el contrato social, digamos, no voy a llegar a Rousseau con esto, pero digo, me parece que el contrato social tiene que ver con buenas costumbres, con buen gusto, con saludar, con ser amable, etcétera, 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 y que de alguna forma nosotros todos por vivir hacemos usufructo de esto, y esto se revive dentro de la organización, porque cuando llegamos, nosotros, ese contrato social para nosotros es lo que nos permite entrar y de alguna forma que nos traten como un miembro de la organización. ¿Se entiende? Como quedan muy pocos minutos ya, quiero terminar con esta parte y después vuelvo a entrar, ¿sí? Bueno, yo creo que acá llegamos para mí, lo que para mí es más importante. Acá el texto de Petit, yo en estos puntos me abro, eh, medio que lo planteo de una manera mucho más concreta como intervención, y mi guía siempre fue el texto de Lewin, la idea de Kurt Lewin. ¿Y qué tiene que ver con esto? ¿Se acuerdan cuando yo les decía, bueno, más allá de los contratos, cuando tenemos todo diseñado, ¿sí? Cuando tenemos todo el material, tenemos todos los datos y tenemos que hacer un análisis de datos, ese análisis de datos termina siendo para nosotros una hipótesis de trabajo que para nosotros se transforma en una hipótesis de intervención. ¿Se entiende lo que digo? Entonces,
tomo esta hipótesis y le aplico, y esto es una intervención en sí, independientemente que para algunos autores todo lo anterior que dije también es una intervención, y para algunos la intervención comienza en el momento en que yo piso la entrada, la puerta de entrada de la organización, ¿sí? Y este trabajo, el trabajo que hace Lewin, que es un método de investigación-acción que se llama Research Action, así está en la bibliografía original, tiene 3 momentos, y que todo trabajo de intervención, va a decir Lewin, tiene 3 momentos. Un descongelamiento, ¿sí? Un sacudón, un mover. A mí no me gusta mucho la expresión salir de la zona de confort, pero en realidad hay una expresión que se llama salir de la zona de control que mucha gente hoy usa, o por lo menos usa en Internet, ¿sí? Pero tiene que ver con esto, ¿no? Con esto está cristalizado de una determinada manera y nosotros hoy lo planteamos de otra manera y queremos que se cuestionen, se pregunten, etcétera, etcétera, etcétera. Un segundo momento, que es el cambio, que es instalar nuevas formas de actitudes, de comportamiento, tanto a nivel individual como a nivel grupal, ¿sí? Y que tiene que ver con un manejo de la información, de la comunicación, y básicamente en esta relación que yo les decía entre comunicación y poder, ¿sí? Desde el trato hasta el clima que se respira, los prejuicios de esa organización, hasta cuestionar, no sé, una forma, cuestionar la cumbre o cuestionar las formas en que la cumbre se maneja. Yo creo que esto de las comunidades terapéuticas dan un buen ejemplo de hasta dónde puede llegar la idea de cambio, ¿sí? Y una tercera etapa que tiene que ver con el recongelamiento. Una vez que uno instaló, ¿sí?, los cambios y los cambios comienzan a funcionar, vuelve a dejar todo como uno quería que las cosas queden, por decirlo de esta manera, y empieza a, yo lo digo a mi manera, de alguna forma a constatar esos cambios, digamos, a supervisar muchas veces de forma directa esos cambios, y este acompañamiento tiene que ver con este recongelamiento, ¿se entiende? Cómo esos cambios se empiezan a estabilizar y empiezan a ser parte de esta organización, esto nuevo empieza a ser parte de la organización. Esto, digamos, de la hipótesis del Reaction Action, en verdad se continuó y hasta el día de hoy, cuando ustedes leen los textos de Schein, muchos de los textos de Schein están apoyados acá, en esta parte, digamos, y se transformó en una teoría que se llama la dinámica del cambio planificado, así se llama el libro, que es uno de los libros que tienen en la Power, en la presentación de la Power de hoy, el que está a la derecha, que está a su derecha, ¿sí? Y acá está de alguna forma este método de Lewin un poco así, puesto más puntualmente, desgarrado en esto que se llama la dinámica de cambio planificado. Entonces le agregué esa Power para que vean cómo evolucionó el pensamiento de Kurt Lewin y que, si se quiere, llega hasta Schein, modificándose o tomando en cuenta ciertas modificaciones. Y luego de eso, se finaliza, y acá sí retomo lo que dice Petit, se finaliza la intervención y hay una vista, o nosotros planteamos cómo hay una evolución y cómo hay un seguimiento. El seguimiento tiene que ver con muchas cosas, pero básicamente muchos autores interpretan que cuando uno hace una intervención y se retira, tiene que volver a los 6 meses, o a los 3 meses, a los 6 meses, al año, y hasta a veces algún autor hasta los 2 años, a volver a constatar si eso necesita una modificación. Obviamente que eso se presenta en un taller, esto es parte del acuerdo, que se puede renegociar y que está todo el tiempo renegociándose, o muchas veces se puede renegociar, y esto fue una predilección. Yo, básicamente, cuando ustedes leen lo de investigación que estoy haciendo, el síndrome de Burnout, en escuelas, etcétera, etcétera, yo utilizo mucho la estrategia del grupo focal y una presentación de tipo grupo focal, porque eso motiva o da pie para que mucha gente pueda intervenir, y esto es como un primer paso de ese recongelamiento de los cambios, no cuando hago la investigación, pero sí que se puede utilizar como idea para la intervención, ¿sí? Y acá al final de la Power les dejé
un poco esta Power la hicimos con Carlos Volantini, que era el titular anterior, con el cual damos clases de posgrado. Bueno, ahora tenemos que ir en octubre a UBA, por ejemplo, y bueno, utilizamos digamos, este cuadro como un cuadro muy general sobre el cual nosotros trabajamos, incluso la idea de intervención a nivel de posgrado. Y bueno, este cuadro sintetiza todo, o más o menos todo lo que yo quise decir, independientemente de lo que le agregué, que básicamente tiene que ver con esta idea de presentar la intervención, el diagnóstico de intervención organizacional, como si fuese un proyecto de investigación o un diseño de investigación, y básicamente rescatar la clara idea que tuvo Kurt Lewin cuando habló del método de investigación-acción. ¿Se entiende? Un poco con esto termino la clase de hoy, el encuentro de hoy. Yo quiero... a ver, se me termina el tiempo, entonces un poco la idea, ahora ya no sé ni dónde estoy. Ok, voy a salir y vuelvo a entrar y ahí empezamos con las preguntas, lo que quieran. ¿Se entiende? ¿Ok?